donde nos han robado 70.000 millones de dólares. Argumentar que el defensor del pueblo debe ser censurado porque se ha gastado 1 litro de gasolina súper en plena pandemia, violando el estado de excepción, como que no es un argumento así de peso, ¿verdad? Claro que es un argumento, pero el argumento central, compatriotas, es que un defensor del pueblo debe ser eso, como un héroe de los derechos, el que defiende, el que da buen ejemplo, el que protege a las mujeres, a los niños, a los ciudadanos vulnerables. Y eso justamente es lo que no hizo Freddy Carrión los días 15 y 16 de mayo, en plena pandemia. Él se fue a emborrachar, agredió a su amigo y vulneró los derechos de una mujer. Por eso Freddy Carrión, por haber violado los derechos humanos, por haberse pasado al otro lado en calidad de agresor, debe ser censurado y destituido. Primero así votaré yo. A todos los ciudadanos que se han solidarizado con esta causa, con mi causa de la defensa de Freddy Carrión, del defensor del pueblo. El día de hoy hemos visto lamentablemente cómo varias bancadas han dado un anticipo de criterio sin escuchar la comparecencia del defensor del pueblo. ¿Cómo podemos entender que ya lo estén juzgando, criminalizando, sin ni siquiera permitirle defenderse y escuchar lo que él tiene que decir? Por ese motivo, hago un llamado a los señores asambleístas de que escuchen la comparecencia, la verdad de Freddy Carrión, del defensor del pueblo. El día de hoy se juega algo muy importante, que es legitimar un fraude procesal, quedar en claro que en todos estos procesos se han adulterado partes policiales, de que se ha metido una trampa, un show para hacer caer al defensor del pueblo por los hechos de octubre del 2019. Por lo tanto, estemos vigilantes de lo que suceda hoy en la Asamblea Nacional y también después en el proceso penal. Saludos, amigos. Gracias a todos ustedes por ese apoyo y ese cariño que me han brindado a mí y a toda mi familia. Tras el juicio político que se ha dado en contra del ex defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión Intriago, lo que queda por decir es que el país tiene una sensación de asco frente a la Asamblea Nacional, de repugnancia por lo que acaba de hacer, que realmente no creo que puedan superarlo. Si ya la Asamblea venía anticipada por una serie de escándalos, lo ocurrido este pasado 14 de septiembre del 2021 queda para la historia como un mal momento en el cual una pantomima de juicio político, un remedo discursivo, terminó por atropellar los derechos de los ciudadanos que fueron violentados por el gobierno de Lenín Moreno allá en octubre del 2019 y que escogieron como víctima propiciatoria por haber reclamado tales derechos en la persona de Freddy Carrión Intriago. Una asamblea, primero, que fue incapaz de escuchar, de llevar adelante un juzgamiento con el debido proceso, bajo el pretexto de que es juicio político. Desde la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio, el atropello al debido proceso, a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la legalidad, se fueron por las patas de los caballos, pues. Bien les dijo la asambleísta socialcristiana Soledad Díaz, una de las pocas voces respetables en la Asamblea, que lo que hicieron en la Comisión de Fiscalización con el juicio de Freddy Carrión anticipado fue un atropello. No se escuchó a Freddy Carrión, no se le permitió defenderse. Tuvieron que ser llevados ante la justicia ordinaria, el presidente de la Asamblea, el de la Comisión de Fiscalización y otros, para que al fin permitan que intervenga Freddy Carrión, intervengan los abogados, y aún así les dejaron intervenir a medias, y cuando quisieron defenderse, Villavicencio no lo permitió. Ni siquiera dejó preguntar. Eso criticaban los asambleístas. Oigan, para la mayoría de los asambleístas, el proceso en sí era llevado adelante por el escándalo del incidente del 15 al 16 de mayo del 2021 en el que se vio involucrado Freddy Carrión y que argumenta un montaje, una trampa para descalificarlo. He llamado a este juicio político linchamiento político, porque eso era lo que se estaba dando. La propia asambleísta Díaz, parte de la comisión, señaló toda la
el atropello de procedimientos que realizó el asambleísta Villavicencio. Se le pedía alguna cosa dentro del proceso, alguna petición, prueba, resolvía él solo. No convocaba a la comisión. En algunos casos él era el dueño de la comisión, en otros casos convocaba, por ejemplo, para excluirnos pruebas y no nos tomaba ni en cuenta ni siquiera para decir nada. En unos momentos decidió ya finalmente que personalmente vaya Freddy Carrión, luego dijo, no, está hablando muy bien, mejor está mostrando mucho, mejor guárdelo otra vez. No le permita repreguntar, a la fiscal no le repregunten, por favor, cúbranla. Bueno, eso es un linchamiento político. No podemos hablar de que hay normas previas claras. Lo que se ha dejado claro es que hay hay la posibilidad de manejar arbitrariamente los juicios políticos por parte de quien detenta la presidencia de la comisión. Y no hay ningún reglamento, siquiera mínimo, que le pueda poner un control a esa sustanciación, ¿sí? Y sí, es el no tener normas previas claras y concretas de cómo se va a desarrollar, y nos traen esto. Nosotros fuimos, por ejemplo, a la justicia constitucional para denunciar, para reclamar por la violación del derecho a la defensa, y el juez dijo, bueno, solo ha sido un poquito, dijo, porque le ha llegado tarde nomás la documentación, unas horitas, pero el resto digamos que está bien. Entonces, el juicio político, el show montado con vergüenza en la asamblea, que escuchen ustedes, por ejemplo, esta versión del asambleísta Jorge Pinto, del Partido Social Cristiano. Vean el nivel de audacia con el que trata de inculpar a Freddy Carrión. Solo se comió unas alitas y un vasito de Coca-Cola. En las fotografías se ve que es más coca que cola. Es más coca que cola. Y este tipo de cosas, la verdad, tenemos que decir las cosas frontalmente. El asambleísta social cristiano no mide sus palabras, ¿no? Para nada. Realmente es ofensivo que él trate de esta manera a una persona a la cual atenta hasta contra su dignidad. Si es cierto lo que dice el asambleísta Pinto, entonces, ¿por qué no intervino narcóticos, pues? ¿Por qué no intervino la DEA? No. El asambleísta, por supuesto, miente, pero ese tipo de mentiras son el fiel ejemplo de lo que estaban imbuidos todos los asambleístas cuando llegaron a la asamblea. Octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019, octubre 2019. Faltaba que les vaya a pisar el pie a cada uno, a ver si así lograba sacarles una lágrima. ¿Dónde están los derechos humanos de la capital que fue destruida? ¿Dónde están los derechos humanos de ese edificio de al frente que fue quemado? Para Freddy Carrión. Y como si no fuese de alguna manera ya oprobioso lo que ocurrió en la Comisión de Fiscalización, lo que vino antes de que se dé la sesión en el plenario de la Asamblea Nacional fue peor. No tuvieron empacho ninguno de los bloques políticos en anticipar su criterio. Los de UNES muy frontalmente dijeron que estaban en contra del juicio político de Freddy Carrión por lo que habían escuchado en el informe presentado. Al menos ellos ponían una posición que marcaba distancias con el atropello al derecho. Pero la izquierda democrática, los socialcristianos, los del BAN, los de Creo y todos los independientes sumados con los misacantanos turiferarios y no sé cuántos, anticipaban y gritaban de que había que ajusticiar a Freddy Carrión. Y desde el principio no le escucharon a Freddy Carrión. Los asambleístas Vanegas o Guamaní hablaban para ellos mismos. Acusaban sin sentido. Era una destrucción del derecho, especialmente de la asambleísta Guamaní, que ya realmente sorprende su nivel de alto voltaje de odio político contra Freddy Carrión. Ya entenderemos por qué, luego se los digo, pero que además estaba salpicado por un atropello al derecho, una ignorancia que ameritaba preguntarle si le dieron el título, por favor, que devuelva. Vanegas quiso jugar con las versiones y no pudo.
Quiso convencerles a todos de que existían conflictos en lo sexual, conflictos en el nombramiento, conflictos en la actitud de Carrión, conflictos en la firma de documentos, es decir, era toda una mezcla que nadie entendía. Cuando llegó Carrión, se tomó las 3 horas en tratar de responder a las acusaciones. Y Carrión fue quien llevó a la conclusión de que estaba enjuiciado porque se había atrevido a presentar el informe de la Comisión de la Verdad que señalaba los delitos cometidos en octubre del 2019 por el gobierno de Lenín Moreno, por María Paula Romo, por la comandancia de la policía, por el alto mando policial, el Ministerio de Defensa, el alto mando militar y una serie de personas más. Por eso le enjuiciaban a Carrión y les dijo cuántas verdades pudo decirlas aprovechando la tribuna. Esta probablemente sea la más contundente. Sigue sorprendiéndome, y tengo que confesarlo, sigue sorprendiéndome que quienes son mis interpelantes pertenezcan justamente a partidos políticos que pusieron los muertos, los heridos y las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que con este juicio se han asegurado que no exista justicia ni reparación a las víctimas. Hasta el día de hoy, cerca de 2 años de registrados los hechos, las víctimas y sus familiares no han tenido una debida reparación, ni material ni inmaterial. Casos como el de Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Edison Eduardo Mosquera Magua, Gabriel Angulo Bones, Segundo Inocencio Tucumbi Vega o Edgar Yucaya tendrán que esperar que la Fiscalía General del Estado destrabe los nudos críticos que al parecer solo ella los encuentra. Porque la evidencia y la abundante información que le fue entregada de parte ese defensor del pueblo, adjuntando no cada solo uno de debe los ser censurado en los que se encuentran testimonios, porque se ha prueba gastado un galón documental y de gasolina testimonial super. sobre las graves No, violaciones señores, de los derechos humanos. Porque no le es en un suficiente. país donde nos han robado Solo se 70 requiere mil de voluntad millones de política dólares para que estas muertes no queden en impunidad y por para que 3 las hectáreas personas que perdieron un ojo, un para las defensor del personas que pueblo fueron haya detenidas gastado ilegal y arbitrariamente sean reparadas material e inmaterialmente Sí, señores, de forma colegas legisladores, también resulta vergonzoso censurar he y venido destituir insistiendo desde que presenté porque la ha tomado denuncia el el 23 de carrito. marzo del 2021 de que En avance la un país investigación por los delitos de acostumbrados lesa humanidad. donde gran parte de la Nunca burocracia avanzó. pública Salvo saca el cuando carro para ir a concurrí hacer al juicio compras político en un en país la donde nos Comisión han de robado Fiscalización todo. y le exigí y denuncié al viene este país defensor del que pueblo este era el trasfondo de a todo decirle este tipo, de que ha todo este estado tipo de investigando un persecución caso de que se ha corrupción. iniciado en mi contra. ¡Mentira! Porque fui Ningún el que caso me de atreví corrupción. a cuestionar al poder y a denunciarlo por delitos Señora de lesa humanidad. Presidenta, Solo a ¿sabe través quiénes de esta investigaron insistencia que se dio en el juicio los político escándalos de es que la corrupción fiscal general me hospitalaria? llamó este último 8 de septiembre La para prensa que de pueda este recibir país, mi versión. el periodismo Al de menos el juicio investigación, político sirvió no para- Freddy Carrión. Déjeme que les diga que lo ¿Sabe quién deplorable del investigó espectáculo y publicó la dantesco de la catástrofe Asamblea, de la pandemia en Guayaquil? ¿saben por qué se dio? La prensa de este país, Porque no el defensor del pueblo. ni siquiera se tomaron la molestia de Aquí viene a escucharles. mentir. Yo tengo la A obligación de momentos las defender carcajadas el eran trabajo tan de esta fuertes comisión que se escuchaban que ha en hecho toda un la trabajo sala. El impecable. presidente de la y legislatura en decirles ese claramente momento, a los ecuatorianos, Virgilio Saquicela, tuvo en que nombre de pedir las que por mujeres favor se de callen un y que país le escuchen. vulnerado, Es decir, el Ecuador no a Carrión le merece un juzgaron defensor del antes. pueblo así. Él era víctima de un complot y en la asamblea habría que avergüenza sacrificar cumpliendo Que las legisladoras órdenes aplaudan provenientes a un de más allá del acusado imperio preso que les de manda y abuso ordena sexual. a que estos grupos Por eso, de la extrema compañera derecha, presidenta, de la presunta izquierda, yo voy a votar cumplan por con la sus censura y funciones. destitución de Freddy Es Carrión. decir, atropellen el derecho, violenten la democracia, no importa. Hay que destruir toda huella de progresismo. Y lo grave de todo es que en este caso, cuando se aproximaba el momento del debate, la interpelación realmente había llegado a un punto extremo en el cual los asambleístas no sabían de qué hablaban. Si lo que estoy diciendo falta la verdad, yo solo me voy a remitir a 2 intervenciones de los asambleístas César Ron y Natalia Viteri,
los cuales demuestran el bajísimo, el pobre nivel intelectual que manejan en la Asamblea Nacional.